Destruí mi matrimonio perfecto en una noche. Estoy arrepentida, pero a mi esposo no le importó y me dejó ahogada en deudas. No escribo esto para justificarme ni para que me digan que todo va a estar bien. Sé que hice algo mal, muy mal. Lo sé desde el primer día. Aún así, necesito consejos para aprender a vivir con las consecuencias, porque siento que mi vida se desmoronó más rápido de lo que mi mente puede procesar. Voy a ir directo al punto. Todo empezó con una duda pequeña al principio, casi ridícula, pero que jamás debió existir. Una de esas dudas que cuando se permiten crecer lo contaminan todo. Tengo 31 años. Mi esposo Marino tiene 35. Nos casamos cuando yo tenía 23. No fue un accidente, no fue porque quedé embarazada. No fue presión familiar ni miedo a quedarnos solos. Fue una decisión fría, pensada, aparentemente madura. Ambos creíamos, con total convicción, que éramos la pareja destinada a estar junta. Y durante muchos años lo fuimos. Los primeros años de matrimonio fueron tranquilos, estables, incluso felices. Marino siempre fue una persona organizada, responsable, con una mentalidad muy clara sobre el futuro. Antes de pensar en hijos, él insistió en algo. Quería viajar, disfrutar, conocernos como pareja antes de convertirnos en padres. Yo estuve de acuerdo. En ese momento me parecía lógico, incluso romántico. Durante 3 años viajamos mucho. No eran viajes lujosos, pero sí constantes. Conocimos varios países, hicimos recorridos improvisados, tomamos decisiones impulsivas que solo se pueden tomar cuando no se tienen responsabilidades más grandes que una maleta. Marino trabajaba como gerente en una agencia de autos. Le iba bien. No éramos ricos, pero vivíamos sin preocupaciones económicas reales. Siempre había un plan, siempre había estabilidad. En esos años, si alguien me hubiera preguntado si era feliz, habría dicho que sí dudarlo. Después decidimos tener un hijo, o mejor dicho, una hija. Zelda. Marino insistió con el nombre. Al principio me sorprendió, pero no me molestó. Conocía el significado, conocía el personaje y me pareció distinto, especial. Con el tiempo, el nombre encajó perfectamente con ella. El nacimiento de Zelda cambió muchas cosas, no de forma dramática, pero sí profunda. A partir de ese momento, empecé a sentir algo que no supe identificar de inmediato. Era como si de un día para otro el tiempo se hubiera acelerado, como si mi juventud estuviera escapándose sin que yo pudiera detenerla. No fue culpa de mi hija. Jamás pensé eso, pero la rutina, el cansancio, la responsabilidad constante, todo se acumuló. Mi cuerpo cambió. Mi agenda giraba en torno a otra persona. Y aunque Marino era un buen padre y un buen proveedor, empecé a sentirme invisible. Marino también cambió, pero en otro sentido. Dejó su trabajo como gerente y decidió abrir su propia agencia de venta de autos y nuevos. Compraba vehículos en subastas y los revendía. Le fue sorprendentemente bien, mucho mejor de lo que yo esperaba. Pasó de tener un jefe a ser su propio jefe. Trabajaba más, sí, pero también ganaba más. Nunca nos faltó nada. Y ahí es donde empieza la parte que me cuesta más admitir. A pesar de tener estabilidad, una familia, una vida ordenada, empecé a sentir que algo me faltaba. No sabía qué, no sabía por qué. Solo sabía que cada vez que me miraba al espejo veía a una mujer que había envejecido demasiado rápido. Hace unos meses me inscribí a un gimnasio. Al principio fue solo por salud, por recuperar un poco de energía, por sentir que hacía algo por mí. Ahí conocí a Carmen, Claudia y Blanca, 3 mujeres que con el tiempo se convirtieron en mi grupo habitual para entrenar y eventualmente para salir. Las 3 eran divorciadas. Carmen y Blanca habían tenido un solo matrimonio cada una. Claudia, en cambio, ya iba por el tercero. Todas se habían casado jóvenes. Todas hablaban de sus divorcios como si hubieran sido una liberación. No lo decían con amargura, sino con una especie de orgullo tranquilo. Me contaban anécdotas de sus matrimonios fallidos, pero siempre terminaban igual, diciendo que después del divorcio se sentían más vivas, más libres, más ellas mismas.
Decían que habían recuperado partes de su personalidad, que creían perdidas, que habían vuelto a sentirse deseadas, interesantes, importantes. Al principio solo escuchaba. No opinaba demasiado. Yo no me sentía infeliz con Marino. No tenía motivos claros para estarlo, pero sus historias empezaron a quedarse conmigo más tiempo del que deberían. Entre risas empezaron las bromas. ¿Y tú para cuándo te divorcias? Ya va siendo hora de que cambies de marido. Búscate uno más joven antes de que sea tarde. Lo decían riendo, siempre riendo. Yo también me reía. Respondía que estaba bien como estaba, que Marino era un buen hombre, que no tenía de quejarme. Y era verdad, lo era. Pero cada broma dejaba una pequeña marca. Cada comentario sembraba algo que yo no pedí. La duda empezó ahí, no como una sospecha concreta, sino como una pregunta vaga y peligrosa. ¿Y si esto no era todo? ¿Y si me estaba perdiendo algo? ¿Y si me había conformado demasiado pronto? Nunca le conté esto a Marino. Nunca le dije que esas preguntas rondaban mi cabeza. Él estaba concentrado en hacer crecer su negocio, en asegurar el futuro de nuestra familia. Yo, en cambio, empecé a compararme con mujeres que habían destruido sus matrimonios y parecían orgullosas de ello. Hoy, al escribir esto, me doy cuenta de lo absurdo que fue, pero en ese momento no lo vi así. En ese momento la duda ya estaba sembrada. Y una vez que una duda así entra en tu cabeza, empieza a buscar confirmaciones en todas partes. Yo seguía siendo una buena esposa, o al menos eso creía. Cumplía con mis responsabilidades, cuidaba de mi hija, apoyaba a Marino, pero por dentro algo se estaba rompiendo lentamente y no supe detenerlo. Con el paso de las semanas empecé a pasar más tiempo con ellas. No era algo extremo ni secreto. Después del gimnasio solíamos ir a comer algo casi siempre por las tardes. Eran salidas aparentemente inocentes, cafeterías, restaurantes sencillos, conversaciones largas sobre la vida, el cuerpo, el paso del tiempo. Ellas hablaban mucho. Yo escuchaba. Seguían repitiendo que el divorcio había sido lo mejor que les había pasado, que al principio daba miedo, pero luego venía una libertad que no se podía explicar, que nadie debía quedarse en un matrimonio solo por costumbre, que la vida era corta, que una mujer no debía conformarse. Yo asentía, aunque en el fondo algo me incomodaba. Sentía que esas conversaciones no encajaban del todo con mi vida, pero aún así las dejaba entrar. No las cuestionaba, no ponía límites. Con el tiempo empezaron a invitarme a fiestas. Siempre decían lo mismo, que necesitaba despejarme, recordar quién era, salir de la rutina. Yo siempre decía que no ponía excusas, que estaba cansada, que tenía que cuidar a mi hija, que Marino trabajaba mucho y prefería quedarme en casa. La verdad era otra. No quería ir porque recordaba muy bien cómo era yo en las fiestas cuando era más joven. Siempre perdía el control con el alcohol, no de forma escandalosa, pero sí lo suficiente como para tomar malas decisiones. Sabía que no era buena idea ponerme en una situación así. Sabía que algo dentro de mí no estaba estable. Las dudas continuaban creciendo. Empecé a hacer algo que nunca había hecho antes, buscarle defectos a Marino. No cosas grandes, no problemas reales. Detalles mínimos. La forma en que hablaba cuando estaba cansado, su rutina, su falta de espontaneidad, el hecho de que ya no fuera tan detallista como antes. Cosas que antes me parecían normales, incluso reconfortantes, empezaron a irritarme. Discutíamos más seguido, peleas sin sentido, por horarios, por silencios, por cosas que ninguno de los dos sabía explicar del todo. Marino empezó a notarlo. Varias veces me preguntó qué me pasaba, por qué estaba distinta. Me dijo que sentía que yo ya no estaba presente, que parecía distante, irritable. Siempre lo negué. Decía que estaba estresada, que era el cansancio, que el gimnasio me estaba agotando. Nunca mencioné las dudas, nunca mencioné a mis amigas, nunca admití que algo se estaba moviendo dentro de mí. Una tarde después del gimnasio, las chicas volvieron a insistir con una fiesta. Era una invitación para ese mismo fin de semana. Yo acepté de palabra, casi sin pensarlo, pero horas después, cuando lo pensé mejor, me arrepentí. Les escribí diciendo que me sentía mal,
que quizá me estaba enfermando, que prefería no ir. Su reacción fue inmediata. Se burlaron. Dijeron que siempre me lo perdía todo, que era aún exagerada, que no sabía divertirme, que algún día me arrepentiría de no vivir más. No respondí nada más. Esa noche me quedé en casa con Marino y mi hija. Todo parecía normal, pero yo no dejaba de pensar en sus palabras, en la idea de estar perdiéndome algo, en esa sensación constante de estar viviendo una vida que ya estaba escrita y no podía cambiarse. No pasó mucho tiempo antes de que todo se desordenara. Unos días después, Marino y yo tuvimos una pelea absurda. No recuerdo exactamente cómo empezó. Creo que fue por algo relacionado con su trabajo, con un plan que cambió a último momento. Fue una discusión corta, pero tensa. De esas que no se resuelven, solo se enfrían. Esa noche impulsivamente les escribí a las chicas. Les dije que saldría con ellas. Se lo dije a Marino poco después. Él no se opuso, solo me pidió que regresara temprano. Le dije que estaría de vuelta a las 11:30 de la noche. Me miró con una mezcla de sorpresa y alivio. No discutió. Me dijo que estaba bien. Salí de casa a las 8 de la noche. En el auto sentía una mezcla de nervios y emoción que no sabía cómo justificar. Me repetía que solo iba a salir un rato, que no pasaría nada, que no era una mala persona por querer divertirme un poco. Cuando llegué con ellas, me recibieron como si hubiera tomado una decisión importante. Me felicitaron. Dijeron que por fin había aceptado una cita, aunque yo nunca lo vi así. Para mí era solo una salida. Fuimos a un antro. Música alta, luces, gente desconocida. Hacía años que no entraba a un lugar así. Al principio me sentí fuera de lugar. Mi cuerpo estaba tenso, mi mente alerta. La fiesta empezó bien. Bebí poco. Hablaba, sonreía, pero estaba nerviosa. Sentía que algo no encajaba, como si estuviera en un escenario que no me correspondía. Entonces, Claudia dijo algo que me hizo sentir un vacío en el estómago. Ojalá haya venido el chico. Las otras dos asintieron como si supieran exactamente de qué estaba hablando. Yo las miré confundida. ¿De quién hablan?, pregunté. Se miraron entre ellas y sonrieron. Entonces me explicaron. Dijeron que habían conocido a un chico hacía unos días, que lo habían visto varias veces, que según ellas cumplía con mis estándares, que era atractivo, seguro, más joven que Marino. Dijeron que querían ver si yo todavía tenía la habilidad para conocer a alguien nuevo, si no la había perdido por estar casada tantos años. Me quedé en silencio. Luego agregaron algo que me dejó helada. Ya le habían mostrado fotos mías. Dijeron que él había dicho que le gustaba, que tenía curiosidad por conocerme, que parecía interesado. Sentí como el nerviosismo se transformaba en ansiedad. Mi primer impulso fue decir que no quería saber nada de eso, que no me sentía cómoda, pero no lo hice. Carmen sacó su teléfono y dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. Ya lo llamé. Dice que viene para acá. En ese momento supe que había cometido un error al salir esa noche. Sentí que había cruzado una línea invisible, una que había evitado durante años por una razón muy clara. Mi corazón latía rápido, no sabía qué hacer. Parte de mí quería irse de inmediato. Otra parte, la que había alimentado esas dudas durante meses, se quedó paralizada. No bebí más alcohol, pero tampoco me fui. Me quedé sentada esperando a alguien que no debía conocer. Y ahí, en medio de la música y las luces, entendí que ya no estaba jugando con ideas, sino con decisiones reales. Cuando él llegó, lo supe de inmediato. No porque alguien lo anunciara ni porque mis amigas hicieran un gesto evidente, sino porque sentí una presencia distinta cerca de la mesa. Levanté la vista y lo vi. Era atractivo, no solo físicamente, sino en la forma en que se movía, en cómo miraba a su alrededor con seguridad, alto, bien arreglado, con una sonrisa tranquila. Me miró directamente, sin incomodidad, como si no dudara ni un segundo. Yo, en cambio, me sentí torpe. Claudia fue la primera en hablarle. Lo presentó, dijo mi nombre, exageró algunas cosas sobre mí,
como si estuviera vendiendo una versión mejorada de quien yo era. Yo apenas sonreía, asentía, respondía con frases cortas. Me sentía tímida, fuera de lugar, consciente de cada movimiento de mi cuerpo. Él parecía no tener ese problema. Se sentó cerca de mí, me habló con naturalidad, me hizo preguntas sencillas, me miraba cuando respondía. No había nervios en su voz. Yo sentía que mis pensamientos iban más rápido que mis palabras. Mis amigas insistieron en que tomara otra copa. Dijeron que me relajara, que no pasaba nada, que estaba muy tensa. Al principio me negué, pero después acepté. Luego otra y otra más. No perdí la conciencia ni me sentí fuera de control, pero algo cambió. La rigidez en mi cuerpo empezó a desaparecer. Dejé de medir tanto mis respuestas. Empecé a reír más, a hablar más, a sentirme observada de una forma que hacía años no sentía. Él se acercó un poco más. Su atención era constante. Me decía que me veía bien, que tenía una energía distinta. No eran frases exageradas, pero eran suficientes. En algún momento, mis amigas se levantaron y nos dejaron solos. Dijeron que iban a bailar. Sabía perfectamente lo que estaban haciendo, pero no las detuve. Él me preguntó si quería ir a la pista. Dudé un segundo, pero acepté. Bailar con él fue distinto a lo que recordaba. No era torpe ni invasivo. Se movía con confianza, con una cercanía que me ponía nerviosa y me atraía al mismo tiempo. En un momento, mientras la música subía, bajó su mano y me tomó con firmeza. Fue un gesto claro, sin dudas. Sentí el impulso inmediato de apartarme, pero no lo hice. En lugar de eso, sentí algo que me estremeció por dentro. Me sentí deseada, no como esposa, no como madre, no como parte de una rutina. Me sentí vista como mujer y eso me confundió más de lo que puedo explicar. Seguimos bailando. Yo ya no pensaba en Marino, ni en mi hija, ni en mi casa. Pensaba solo en lo que estaba sintiendo en ese momento, en cómo había llegado hasta ahí. Después me propuso hablar en un lugar más tranquilo. Salimos a una zona más apartada del antro, donde la música se escuchaba menos. Ahí hablamos un poco más. Me preguntó por mi vida. No le dije la verdad completa. Omití detalles importantes. No mencioné que estaba casada de inmediato. Cuando finalmente lo hice, su reacción fue indiferente. Me dijo que no buscaba compromiso, que no le interesaban relaciones serias, que lo que pasara esa noche no tenía por qué tener consecuencias. Luego me preguntó si quería ir a su departamento. No respondí de inmediato. Miré el teléfono. Eran casi la 1 de la madrugada. Tenía varias llamadas perdidas de Marino. El corazón me dio un vuelco. Por un segundo pensé en irme, en llamar a un taxi, en volver a casa y fingir que nada había pasado, pero no lo hice. Apagué el teléfono, acepté, dejé mi auto en el estacionamiento del antro y me fui con él. En el trayecto no me sentía borracha, me sentía alerta, consciente, emocionada. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo y eso es lo que más vergüenza me da a admitir. No voy a dar detalles de lo que pasó después. Me cuesta escribirlo incluso ahora. Solo diré que crucé una línea que nunca pensé cruzar, que estuve con él, que en ese momento lo disfruté, que durante unos instantes olvidé todo lo demás, pero cuando terminó la realidad volvió con una fuerza brutal. Me invadió una culpa tan intensa que no pude controlarla. Empecé a llorar. Él no parecía entenderlo. Me decía que no tenía nada de malo, que nadie tenía que enterarse, que mi esposo nunca lo sabría, que esas cosas pasaban todo el tiempo. Sus palabras no me tranquilizaron, me hicieron sentir peor. Le pedí que regresáramos al antro para recoger mi auto. Eran casi las 2 de la madrugada cuando llegamos. Me bajé del suyo con la cabeza baja, con el cuerpo pesado, con una sensación de vergüenza que me recorría entera. Antes de irme, él dijo que quería despedirse. Acepté. Nos reímos nerviosamente. Nos dimos un beso rápido en el estacionamiento sin pensar demasiado. Luego me dirigí a mi auto. Cuando estaba a unos pasos, vi que el cristal del lado del conductor del auto que estaba frente al mío empezaba a bajar lentamente.
Era Marino. Estaba ahí sentado mirándome. Sentí que el mundo se detenía. No pude moverme, no pude hablar, no pude entender cómo había llegado hasta ahí. Marino me miró con una expresión que nunca había visto en él. No gritó, no hizo un escándalo, solo dijo con una calma que me heló la sangre. Sabía que volverías por el auto, por eso esperé aquí. Quería negar ese pensamiento intrusivo, pero al final fue verdad. Eres una zorra. Subió el vidrio, arrancó el auto y me dejó ahí sola en medio del estacionamiento. Sentía las piernas débiles como si no me pertenecieran. Caminé hasta mi auto casi en automático, abrí la puerta y me senté frente al volante con las manos temblando. Cerré la puerta y respiré hondo, intentando ordenar mis pensamientos. Intenté encender el auto. Nada. Volví a intentarlo una y otra vez. El tablero apenas respondió con una luz débil que se apagó enseguida. Entonces lo entendí. Había dejado las luces encendidas desde que llegué al antro. La batería estaba completamente descargada. Apoyé la frente contra el volante. Sentí una presión en el pecho que me costaba describir. No solo había arruinado mi matrimonio en una noche, ahora estaba sola de madrugada, sin forma de moverme. Tomé el teléfono con manos torpes y empecé a llamar a mis amigas. Carmen no contestó. Blanca tampoco. La tercera llamada fue a Claudia. Después de varios tonos, respondió con la voz adormilada. Hola, dijo claramente molesta. Hola, Claudia, dije casi sin voz. ¿Dónde están? Volví al antro. Necesito ayuda. Hubo un silencio breve, como si estuviera tratando de entender lo que le decía. Ya todas nos fuimos a nuestras casas, respondió. Pensamos que pasarías la noche con ese chico. Sentí un nudo en la garganta. Necesito ayuda, insistí. Mi auto no prende. No me dejó terminar la frase. Estoy muy agotada, Nora. Dijo con fastidio. Busca a alguien por ahí cerca. Yo solo quiero dormir. Colgó. Me quedé mirando la pantalla del teléfono unos segundos, incrédula. Luego bajé el teléfono lentamente. No volví a llamar a nadie más. En ese momento entendí algo que había ignorado durante meses. Para ellas yo nunca fui una prioridad, solo una distracción. No tenía otra opción. Pedí un Uber y me fui a casa. Durante el trayecto no lloré. Estaba en shock, miraba por la ventana sin ver nada, repasando una y otra vez la escena del estacionamiento, las palabras de Marino, la forma en que se fue sin mirar atrás. Cuando llegué a la casa, el conductor me deseó buena noche sin saber que para mí no tenía nada de buena. Intenté abrir la puerta, no pude. Volví a intentarlo. Probé con calma, luego con desesperación. Todas las cerraduras estaban aseguradas. Tenía llaves de casi todo, pero había un seguro que jamás usábamos, uno que solo podía cerrarse desde dentro y cuya llave solo tenía Marino. Golpeé la puerta. Primero suave, luego más fuerte. Dije su nombre. Grité. Nadie respondió. La casa estaba completamente en silencio. Me senté en el piso de la entrada, apoyada contra la puerta, con la espalda encorvada y los brazos rodeando mis piernas. Ahí me quedé. No sé cuánto tiempo pasó. El frío del suelo se filtraba a través de la ropa. No dormí realmente. Solo cerraba los ojos por momentos con la cabeza llena de pensamientos que no podía controlar. Cuando amaneció, escuché movimiento dentro de la casa. La puerta se abrió finalmente. Marino no me miró. Entré sin decir nada. No cruzamos palabra. Él se preparó para llevar a Zelda a la escuela como cualquier otro día. Yo me quedé sentada en la sala sintiéndome una extraña en mi propia casa. Cuando regresó, cerró la puerta con firmeza. Ahí empezó la discusión. Fue una discusión dura, desordenada, llena de gritos. Yo intenté hablar, explicar, pedir perdón. Él no quiso escuchar detalles. Dijo que no le interesaban las explicaciones, que lo que había visto era suficiente. Me dijo que me iba a quitar todo.
Me recordó algo que yo misma había aceptado años atrás sin pensar demasiado. Nos habíamos casado por bienes separados. Legalmente podía hacerlo. Yo no trabajaba de forma fija, de vez en cuando maquillaba de manera profesional, pero no era un ingreso constante. Marino pagaba absolutamente todo, la casa, los servicios, el auto, las tarjetas, y ahí vino la parte que más miedo me dio. Yo tenía deudas, muchas más de las que él sabía. Ropa, compras impulsivas, el auto a mi nombre. Siempre pensé que no era un problema porque él pagaba todo puntualmente. Marino me dijo que no pagaría nada más, que nos divorciaríamos, que esa casa era suya, que tenía que irme. No discutí más, no tenía fuerzas. Empaqué algunas cosas básicas y me fui a casa de mis padres. Durante el camino sentía que mi vida se había reducido a una maleta y a un error. Cuando llegué, mis padres se sorprendieron al verme. Me preguntaron qué había pasado. Me senté frente a ellos y por primera vez desde esa noche conté todo. Les expliqué la situación, el error, el divorcio, las deudas. Mientras hablaba, sentí una mezcla de vergüenza y alivio. Vergüenza por lo que hice, alivio por dejar de fingir. Y ahí estoy ahora sin casa, sin estabilidad, con deudas que no sé cómo voy a pagar, con un matrimonio destruido por una decisión que tomé estando completamente consciente. Sé que hice mal, no busco que me lo recuerden. Lo que necesito es saber cómo seguir adelante con esto, cómo cargar con las consecuencias sin destruirme por completo. Actualización. Han pasado varios meses desde que escribí mi publicación original. Dudé mucho antes de volver a hacerlo, pero sentí que debía cerrar esta historia, sobre todo conmigo misma. El divorcio con Marino ya es oficial. Fue rápido, más de lo que yo esperaba, precisamente porque nos casamos por bienes separados. No hubo una larga batalla legal ni discusiones interminables por propiedades. Legalmente, todo estaba claro desde el inicio, aunque emocionalmente fue devastador. Marino no intentó retrasar nada, firmó cuando correspondía. Habló solo lo necesario y mantuvo una distancia absoluta. No hubo segundas oportunidades, ni intentos de reconciliación, ni conversaciones largas para entendernos. Para él todo terminó esa noche. La parte más difícil de todo esto no fue perder mi matrimonio, ni la estabilidad económica, ni la casa. Fue mi hija. Cuando llegó el momento de hablar con Zelda, sentí un miedo que nunca había experimentado. Marino y yo acordamos que yo le diría la verdad sin detalles innecesarios, pero sin mentiras. No quería que creciera con una versión falsa de lo que ocurrió. Le expliqué que había cometido un error muy grave, que había lastimado a su papá, que por mi culpa nuestra familia ya no estaría junta como antes. Zelda me escuchó en silencio. No lloró, no gritó, solo me miró con una expresión que todavía me persigue. Me dijo algo que me rompió por dentro. Me dijo que yo era su heroína, que quería ser como yo cuando fuera grande y que ahora me odiaba. Luego dijo que quería vivir con su papá. No intenté convencerla de lo contrario. No tenía derecho. Marino aceptó de inmediato que ella viviera con él. Yo la veo algunos fines de semana, pero nuestra relación cambió por completo. Ya no me cuenta todo. Ya no busca mi abrazo de la misma forma. Me habla con respeto, pero con distancia, como si yo fuera alguien que la decepcionó profundamente. Y eso es exactamente lo que hice. En lo económico, la realidad fue tan dura como advertí en mi primera publicación. Conseguí trabajo como cajera en una tienda. No es el trabajo que imaginé para mí a los 31 años, pero es un ingreso estable. Trabajo muchas horas de pie con tanto dinero que nunca siento que sea suficiente. Pago lo que puedo de mis deudas, pero son demasiadas. Tarjetas, el auto, intereses acumulados. A veces siento que corro sin avanzar. Mi padre me ayuda cuando puede. Nunca me lo reprocha, pero yo me siento mal cada vez que acepto su ayuda. No era la vida que quería, no era la vida que construí durante años. Mis amigas ya no están, no las he vuelto a ver. Al principio intenté contactarlas, pero la conversación siempre fue superficial, incómoda. Después dejé de intentarlo. Entendí que para ellas yo solo era parte de un momento, no de una vida. Cuando todo se rompió, desaparecieron.
Hoy tengo mucho tiempo para pensar, tal vez demasiado. He reflexionado mucho sobre cómo empezó todo. No fue una noche, no fue el alcohol, no fue el chico. Fue permitir que una duda creciera sin cuestionarla. Fue comparar mi vida con la de otras personas sin entender el precio que ellas también pagaron. Fue buscar emoción donde ya había estabilidad. Fue confundir rutina con infelicidad. Aprendí de la forma más dura que no todas las prisiones son malas y que no toda libertad vale lo que cuesta.